Y hablando de elecciones, lo prometido es deuda. Espero que hayan sacado sus hojas y sus plumas o sus lápices para echarme todas las preguntas, porque aquí tienen varias, yo lo sé y ustedes lo saben. Así que le agradezco infinitamente a Daniel Díaz Cuevas, al licenciado Daniel Díaz Cuevas, que es el director general jurídico de esta Fiscalía Especializada en delitos, en materia de delitos electorales, para que nos ayude con este panorama que pues andamos muy denunciantes en las redes sociales, pero ¿qué tanto poner una denuncia en las redes sociales realmente significa presentar una denuncia de un delito electoral? ¿Qué es realmente un delito electoral y cómo poder denunciarlo? Así que échense sus preguntas, pónganle mucha atención y por piedad graben esto porque yo sé que lo vamos a usar en el futuro. Licenciado, le agradezco mucho que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está? Bien, bien, Yamel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a Muy ti bien. y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido uno de los temas que más hemos tocado acá y últimamente con las redes sociales particularmente vemos muchísimos videos que no es que están repartiendo despensas, no es que vi que agarraron una urna, no es que vemos mucho en redes sociales y la gente a veces cuestiona si eso es suficiente para que se presente una denuncia por un posible delito electoral o qué hay que hacer. Entonces, yo primero partiría preguntándole, ¿qué es un delito electoral? ¿Cuáles son los delitos electorales? Claro, pues mira, ¿qué es un delito electoral? Es, para no hablar con mucho tecnicismo, son todas aquellas cosas que alguien, desde una persona común y corriente, o un servidor público, o una servidora, una funcionaria partidista, deja de hacer algo o hace algo que la ley tiene por prohibido. Este es un delito electoral, dejar de hacer o hacer algo que la ley general en materia de delitos electorales prohíbe para el ciudadano, la ciudadana, los ministros de culto, los servidores o servidoras públicas o los funcionarios partidistas, incluso los funcionarios o funcionarias electorales. Eso básicamente sería, en términos coloquiales, un delito electoral. ¿Dónde y cómo presentar una denuncia? ¿Y qué pasa con redes sociales? Si en efecto, si alguien pone un tweet, digamos, en esa red social que es la que puede generar más influencia en quejas, pues no es una denuncia como tal. La ley o el código nos dice que tiene que ser por una denuncia, es decir, alguien tiene que denunciar, y en esa denuncia, pues puede ser que quieran dar su nombre, o puede ser una denuncia anónima. En esas dos vertientes tiene que ser. ¿Dónde? Bueno, pues en este proceso electoral, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila, pues se puede presentar las denuncias en las delegaciones de la Fiscalía General de la República o en las subdelegaciones en el interior de cada estado. O incluso después de la elección, si se desea, pueden venir a las instalaciones de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y aquí presentar su denuncia. En ese sentido, pues cabe mencionar que vamos a estar desplegando ministerios públicos especializados en estas dos entidades para que ellos estén recibiendo las denuncias que por parte de los ciudadanos, incluso observadores, porque fíjate que me han estado haciendo algunas preguntas o algunas dudas de qué pasa con los observadores electorales, si pueden o no pueden denunciar. Y claro, por supuesto que pueden denunciar un delito electoral. Ellos también. Pero también los ciudadanos, las ciudadanas, pueden estar grabando videos y esos videos, esas fotografías, adjuntarlas a las denuncias, que puede ser vía verbal o por escrito. O para mayor facilidad, Yamel, pueden ajustarse a los sistemas a los sistemas de atención ciudadana que tenemos nosotros, que son básicamente dos. Un número telefónico, que es el 800-833-7233, o vía mandando un correo electrónico a www.fedenet.org.mx. Esos son
Cabe decir que el número telefónico está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esas son las maneras de dónde y cómo presentar una denuncia. Ahora ¿qué necesitamos en la denuncia? Sí necesitamos que la ciudadanía nos ayude. Es decir, de preferencia, nos tiene que decir el nombre completo de quién está denunciando, si hay testigos, los nombres completos de los testigos, dónde sucedieron los hechos, cómo sucedieron los hechos y en qué horario, porque eso es muy importante para nosotros, en qué horario, para determinar si fue el día de la jornada electoral, que es decir, desde que se instala el Consejo General hasta que clausura el Consejo General, o la jornada electoral, que la jornada electoral es 8 de la mañana a 18 horas del domingo 4 de junio. Por eso es muy importante establecer en qué horario y qué es lo que se está haciendo. Respecto a tu otra pregunta, de qué delitos son, son yo creo que más de 2,000 delitos en 17 artículos. Cada punto y cada coma es un delito que puede hacer cualquier persona, un servidor público, una funcionaria electoral, una funcionaria o funcionario electoral, un ministro de culto, un fedatario, incluso un candidato. Entonces, sí son muchos delitos, pero te pongo de ejemplo qué puede cometer cualquier persona, y digo cualquier persona o cualquier ciudadano, pues ya mayor de edad, ¿no? Porque si son de 17 años, estaríamos ya en otro supuesto y no en un delito electoral. Si esta persona, este ciudadano llega y hace proselitismo con la intención de ejercer presión a los electores el día de la jornada electoral, pues estaría incurriendo en un delito. Si obstaculiza o está interfiriendo en la entrega de los paquetes electorales, pues también, o incluso aquellos ciudadanos que tienen la función estar en la casilla el día de la jornada electoral, dejan esa calidad de ciudadano y en automático esa temporalidad son funcionarios electorales y también pueden cometer delitos electorales. Es decir, si un presidente de casilla que es el que está resguardando en este momento el paquete electoral, si no se presenta a instalar la casilla, está cometiendo un delito electoral. O ya instalada la casilla, si genera alguna cuestión de que esté divulgando de manera pública, incluso dolosa, porque todos los delitos electorales son dolosos, noticias falsas en torno a la jornada electoral, pues también está incurriendo en un delito y cualquier persona puede denunciarlo y nosotros tendríamos que estar iniciando una carpeta de investigación. Eso sería para los funcionarios electorales. Ahora, ¿qué pasa con los servidores públicos? Esto es muy importante porque tendremos que hacer un acotamiento aquí de aquellos servidores públicos, servidoras públicas, que se atrevan a condicionar el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Por qué lo digo? Entre muchos otros que pueden cometer los servidores públicos, porque ese condicionamiento del programa social con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí tienen que tener muy en cuenta la ciudadanía que nadie le puede condicionar la prestación de un servicio público o de un programa social, porque entonces aquel servidor público se puede podemos investigarlo. Y en su caso de determinar su responsabilidad, el juez, cuando estemos ya judicializando la carpeta o acusándolo ante el juez, pues él en automático tendría que generar la prisión preventiva oficiosa. Acá tengo varias dudas, licenciado, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene miedo de denunciar porque pudiera ser amenazada? ¿No? ¿Hay algún tipo de mecanismo para denuncia anónima?
cómo pudieran hacerle, porque cuando estamos hablando de elecciones hay muchas, pues no son todos los casos, pero sí también hay muchos, donde pudieran conocer a la persona o ser de su misma colonia o de su misma zona. Y obviamente el miedo es algo, es una de las razones por las que las denuncias se han frenado eternamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, puede y tienen derecho los ciudadanos, las ciudadanas, de hacer una denuncia anónima. No, incluso si se meten a la página de internet, ahí le dan clic a denuncia anónima y se bloquea todos los datos personales del ciudadano, de la ciudadana. Si no lo hacen anónimo, pues todos estos datos van a tener que ser llenados. Ahí, y soy enfático en esto, a pesar de que la denuncia pueda ser anónima, sí estaríamos solicitando al ciudadano, a la ciudadana o a la persona que denuncie algunos conceptos básicos que ya había mencionado. Es decir, que nos proporcionen datos de prueba, fotografías, videos, audios, los nombres completos de los testigos y todos aquellos datos que puedan enriquecer la investigación para que el Ministerio Público tenga ya un sustento inicial y pueda generar este mecanismo, este plan de investigación del cual se va a hacer, con la ayuda de peritos, de policía ministerial y de analistas de información. Todos ellos van a generar esta investigación para poderle acreditar ese hecho o ese hacer o ese no hacer al ciudadano. Pero sí, es lo único que les recomendaría yo, insistiría en eso, que fuera anónima, pero con estos datos para robustecer la denuncia. Ahora, si no son anónimos, sí, en efecto, en algún momento de litigio, la parte que denunciada se va a dar cuenta quién lo denunció. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan tener una defensa adecuada, tienen que ingresar a la carpeta de investigación y obviamente ahí se van a dar cuenta quién los está denunciando. Pero tanto en una cuestión anónima o no anónimo, sí serían estas consideraciones que estaríamos pidiendo para robustecer la denuncia. No hay, esto lo pregunto, ¿hay algún tipo de prioridad si es anónimo o no? Porque se entiende que cuando van con el nombre quizás y con todos los datos, pues quizás como que tienen ya mayor certidumbre de decir, bueno, es que es una persona, está poniendo sus datos y demás. Pero, ¿se procesan exactamente igual anónimos que no anónimos? Sí, sí, exactamente, es igual. Incluso, más allá de saber quién denuncia o no, tendríamos que determinar, primero leer la denuncia, qué están denunciando, cómo lo están denunciando, porque puede ser que sea una denuncia no anónima y no sea un delito lo que está denunciando. Entonces, ahí tendríamos que generar otro tipo, a lo mejor están denunciando otro tipo de delito y tendríamos que generar una incompetencia para la fiscalía que corresponda. Ahora, puede ser anónima y nos puede generar toda una denuncia muy clara y decir, en efecto, esto sí tiene una apariencia de delito, vamos a investigar, vamos a mandar a la policía ministerial o a la policía de investigación a que haga sus entrevistas y veamos a la policía cibernética, qué nos dicen los analistas de información, qué nos dicen los peritos, en fin, con todo eso, más lo que nos arroja o nos aporta el ciudadano, podemos determinar la responsabilidad de alguien siendo anónima la denuncia. Otra duda que creo que también es muy importante. ¿Qué pasa cuál es el proceso que sigue una denuncia una vez? Supongamos que la gente va a utilizar este portal para mandar su denuncia y va a adjuntar archivos y todo, independientemente de si es anónima o no. ¿Cuál es el proceso que sigue? Se revisan, hay personas que revisan y entonces van haciendo como una depuración y a partir de ahí entonces ya se van abriendo carpetas en caso que sea necesario y se pueden mandar denuncias de
cualquier estado. Ahorita, evidentemente, tenemos el Estado de México y Coahuila en puerta, pero hacia el futuro, aquí se pueden mandar denuncias de delitos electorales de cualquier entidad, de cualquier casilla. Sí, sí, mira, ¿cómo funciona esto? Normalmente unos días previos y el día de la jornada electoral instalamos un call center en la Fiscalía Especializada. Ahí van a atender gente conocedora de los delitos electorales, y una vez que ellos determinen si la denuncia puede constituir un delito, ¿qué es lo que pasa? Que esta área del call center, que es la Dirección de Política Criminal, la pasa a la ventanilla única de atención, son ministerios públicos que reciben la denuncia, ya sea en este caso, pues no es por comparecencia, sino por un tema del sistema de denuncias ciudadano. Ellos la reciben y después ellos remiten esa denuncia a los equipos de investigación y litigación especializados, que ya es un grupo de ministerios públicos. Dentro de estos equipos de investigación y de litigación, un titular le va a asignar esta denuncia a un ministerio público ya en forma de carpeta de investigación. Una vez que se realiza este acuerdo de inicio, el agente del Ministerio Público Federal comienza el estudio de la denuncia a profundidad, ser exhaustivo, y empieza a ordenar lo que te comentaba, las primeras diligencias de investigación, verificando estas circunstancias que nosotros llamamos circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que se pueda acreditar el hecho. Esto, pues te digo, ¿cómo lo acreditamos? Con toda esta tetralogía o estos 4 autoridades que empieza a dirigir el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo incluso esta investigación se puede hacer en 2 vertientes? Generalmente lo hacemos sin detenido, pero en ocasiones se logra hacer una aprehensión en flagrancia y se tiene que iniciar una carpeta de investigación con detenido. Ahora, si es sin detenido y tenemos ya todos los elementos para generar esta responsabilidad, pues le estamos solicitando, le vamos a solicitar que gire una orden de aprehensión o que libre una orden de aprehensión un juez federal, un juez de distrito, para ir por esta persona. Así es como se trabaja una carpeta, igual que todos, ya sea anónima o ya sea con un nombre de alguna persona. ¿Cómo se llega, por ejemplo, al delito en flagrancia? Porque supongamos, quiero poner este escenario, una persona está viendo cómo están embarazando una urna, ¿no? Que está viendo, uno de los observadores está viendo que están metiendo votos a una urna y que no corresponden con las personas de la credencial para votar. Ellos hacen su denuncia. A partir de ahí, ¿qué tan rápido responde la fiscalía? ¿O de qué depende que pueda llegarse a detener a esa persona mientras comete todavía un delito electoral? Claro, aquí sí, aquí quien tiene la responsabilidad de detener a esta persona sería el presidente de casilla o el secretario de la casilla, porque él es el que de primera mano toma la credencial del elector y verifica si la foto de la credencial del elector corresponde con el ciudadano que se le está mostrando. Si no corresponde, o incluso como bien lo dices, en comunidades todos se conocen y dicen, no, es que él no puede votar, no es su credencial de elector. El ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Y aquí, bueno, pues el secretario o el presidente tiene que recoger la credencial de elector, hablar al 911 o al número local de emergencia para que llegue la policía municipal o la policía estatal o, en su caso, Guardia Nacional. Ellos son los que, una vez que los ciudadanos en flagrancia detienen a esta persona, se le entregan a la Guardia Nacional o a la policía que llegue primero, y ellos de inmediato tendrían que poner a disposición a esta persona al Ministerio Público, ya sea, si es un delito local electoral, a la Fiscalía Electoral estatal, o
a la delegación, tendrían que dirigirse a la delegación de la Fiscalía General de la República, que en el ejemplo del Estado de México, Coahuila, pues tendremos en estas delegaciones ministerios públicos especializados y ellos son los que tendrían que estar determinando la situación jurídica de la persona que esté siendo detenida, ya sea para una credencial que no corresponde a ellos o para, si se dan cuenta que en efecto están haciendo esta modalidad que le llaman el carrusel, ¿no? Que llega un ciudadano, le dan sus boletas, se las lleva y así están haciendo su carrusel, ¿no? Eso, si se dan cuenta, bueno, pues aquel ciudadano o aquel, no sé, líder de la colonia que se le hizo fácil rentar una combi, un microbús y subir a la gente y ahí estarlos induciendo a que voten por algún partido político, alguna candidata, algún candidato, esto también es un delito. Digamos, el acarreo también es un delito electoral y tiene que ser denunciado. Ahí, por ejemplo, ahorita que habló de la carrera, creo que es muy importante justo esto que está diciendo para que la audiencia y la gente entienda que no es nada más como que chamba de la fiscalía, sobre todo para cuando se busca detener en flagrancia, hay otros factores que entran para lograr esa detención, que no dependen meramente de la fiscalía, sino que dependen de las autoridades locales, de los propios funcionarios de la casilla y, si es necesario, que en algunos casos lo es, de la Guardia Nacional. Pero, por ejemplo, ahorita que habla sobre el acarreo, que es un delito electoral, se ha dado un debate últimamente porque hemos visto gente que se organiza legítimamente pues viven muy lejos, entonces pues cada quien se organiza para llegar juntos a una casilla. ¿Cómo podemos identificar cuál es la diferencia que hace que hace de un acarreo a este tipo de organización? ¿Qué consejo incluso darle a la gente para que no se convierta en un delito electoral o no parezca un delito electoral? Porque a veces eso genera, o sea, hemos visto muchas personas decir, no, pues es que nosotros vamos, pues porque vivimos muy lejos y entonces nos organizamos nosotros y pues le pagamos la gasolina al vecino. Y a veces es muy complicado distinguir la diferencia del que tiene la combi y se los llevó a todos de acarreados. ¿Cuál sería la diferencia como experto en esto? Claro, mira, afortunadamente siempre conocemos a los líderes y quién está liderando este tipo de prácticas de organizar el transporte de votantes. Si son ciudadanos, la gente misma se da cuenta que son ciudadanos, que en efecto son gente que viene de comunidades alejanas y se trasladan a la casilla. Pero tal vez en la zona metropolitana, pues es donde se da con mayor facilidad, porque incluso hay veces que va el propio, digamos, no sé si líder o el encargado de verificar que todas estas personas que están llegando, pues puedan estar votando. Ahora, ¿cómo pasa? Pues simplemente si son ciudadanos que se organizaron y que alquilaron un transporte, pues prácticamente van a llegar frente a la casilla, se van a bajar, se van a formar y van a votar. Los que organicen este tipo de transportes y que están condicionando el voto, pues se van a estacionar 2, 3 cuadras antes de llegar a la casilla o al centro de votación. Esas son de las pequeñas diferencias que pueden, o llegan en caravana, esa es otra modalidad. Llegan en caravana, 4 o 5 taxis, 2, 3 camionetitas o 2 microbuses, en fin, sí es fácil identificar cuando se está cometiendo este tipo de delito de transportar votantes, a cuando ciudadanos, vecinos se organizan de mutuo propio y salen a votar. Ahora, esta es la pregunta del millón que la estaba dejando para este momento, para que ya la gente tuviera como más claro qué pasa. ¿Qué hay cuando un ciudadano sube un video a redes sociales? Que lo suben a Twitter, sobre todo es Twitter o Facebook, donde suben estos videos. O luego nosotros cuando estamos haciendo transmisiones en vivo, pues igual y tenemos esa famosa suerte de reportero y nos topamos con un delito electoral. ¿Es suficiente que esté en redes sociales o hay que hacer la denuncia y entonces adjuntar ese material como prueba?
Sí, en efecto, no basta que se suba a redes sociales, no es una denuncia como tal. Para nosotros tiene que haber una denuncia, eh, y es en ese sentido. Puede ser que se haga primero vía telefónica, que yo es lo que menos recomendaría, pero a lo mejor por la premura dices, ok, hablo y te dan un folio y después ya aportas las pruebas, ¿no? Y con ese aportas la prueba. O haciéndolo vía correo electrónico. El correo electrónico soporta mucha información, incluso como videos, y ahí aportar ese video como tal. O llegar a la Fiscalía General de la República, incluso suponiendo que ya se terminó la jornada electoral, que ya pasaron los cómputos, incluso ya entregaron las constancias, tú puedes hacer tu denuncia. O sea, ¿Cuándo es, digamos que el límite para hacer una denuncia de una elección? uy, el límite puede ser incluso un par de años. Eh, Ah, esa es una de las grandes diferencias que hay entre el sistema penal electoral y el sistema administrativo electoral. Es decir, el INE y el tribunal resuelven de manera muy rápida. Incluso sala superior o las salas regionales, no más de 15 días están resolviendo las quejas, los JDC, los juicios de revisión constitucional, en fin. O el INE también resuelve rápido algunas medidas cautelares. Aquí no. Y para impugnar, pues tienes de 4 a 5 días, dependiendo el medio de impugnación, ante el tribunal. Ante el Ministerio Público, no. Aquí tienes más tiempo porque nuestra legislación lo permite. Es decir, para que tú puedas denunciar, no te vas a basar en la ley de impugnación, en la ley general en materia de impugnación, sino nuestro proceder viene generado y sustentado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la ley general en materia de delitos electorales nos dice ahí cuáles son los delitos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales cómo tiene que ser el procedimiento. Y el procedimiento tiene que ser una denuncia, y no importa que sea en el mes siguiente, ¿no? En julio, que puede ser, ¿no? Tú puedes denunciar y sin problema tenemos que aceptar la denuncia y a partir de ahí investigar. No se prescribe el delito puede tardar hasta, no sé, mínimo 3 años para que pueda prescribir ok. un delito. Y en ese inter puedes estar interponiendo la denuncia. Por eso es que, digamos, actuemos con calma, documenten todo y denuncien. Eso sería lo adecuado. Ahorita quiero hacerle un par de preguntas que me pone aquí la audiencia para darles esta respuesta, que son temas un poco más particulares, pero es donde he visto que se repiten un poco como que estas dudas que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice Bichos que si se puede grabar un video o transmitir en vivo los conteos de acta al final de la jornada electoral. Y en una pregunta similar nos dicen que si un ciudadano el día de la elección va con su celular grabando todo el movimiento de la casilla, desde la entrega de la credencial y votar e introducir las boletas a la caja, ¿esto pudiera ser considerado un delito? En la primera pregunta, pueden grabar el conteo, ¿sí? Mientras no obstruyan el trabajo de los funcionarios electorales, pueden grabar el video, ¿no? Pueden estar a una distancia prudente, donde no puedan ellos ahí estar obstaculizando el trabajo de los funcionarios electorales. Del otro, híjole, es más complicado porque en una de esas puede ser que te gane el entusiasmo y te metas hasta ver cómo está votando o identifiques el voto. Y eso se puede prestar, sí, para tal vez una denuncia, porque el voto tiene que ser secreto. Entonces, si van a grabar, puede ser igual, yo diría mejor a una distancia prudente, donde incluso el ciudadano o la ciudadana se sienta cómodo de poder emitir, de poder sufragar o emitir su voto,
y después depositarlo en la urna. Eso es lo que recomendaría, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta y está en Sí. su derecho de ser grabado. Entonces, primero preguntarle si puede generar esta historia y estar haciendo un en vivo, por ejemplo, en un live en Facebook, y eso, porque sí pudiera ahí constituir incluso hay presidentes de mesa directiva de casilla que son un poco más quisquillosos puede estarle diciendo al ciudadano que está obstaculizando la jornada, la votación, ¿no? O sea, O el mientras se normal. haga a una distancia prudente donde no se vea cómo está votando la gente y demás, ahí no hay tema. O sea, mientras sea a distancia, a una distancia prudente, no como encima de la casilla, Sí, obviamente. claro, claro, claro. Ahora, con esta pregunta cierro y le agradezco muchísimo, licenciado, que nos ayude con esto, porque justamente un tema que hemos tenido que no solamente es en tema de delitos electorales, sino generalizado con el tema de la denuncia. Pero, y ahí es en donde entra esta pregunta, ¿siento yo o es mi percepción que la gente no hace denuncias electorales? ¿Qué tanto se denuncia? ¿Cómo es la cultura de una denuncia electoral en México? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué se puede mejorar? Porque hay que recordar que el delito electoral ya es un delito grave. Entonces, creo que hoy estamos en condiciones de presentar estas denuncias y que se haga justicia, pero hay muchísima incertidumbre por parte de la gente y muchísima desconfianza de decir, pues si yo denuncio no va a pasar nada, nadie va a hacer nada, se van a tardar, no van a llegar, se van a robar los votos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto a la cultura de la denuncia electoral en México? ¿En dónde están nuestras áreas de oportunidad? Y sobre todo entender que esta es una parte ciudadana, pero ¿me equivoco o solo es mi percepción que si de por sí en denuncias andamos mal, en materia electoral estamos todavía peor? Sí, mira, yo empezaría diciéndole a ti y a tu auditorio que tengan confianza en las instituciones. Eh, y sobre todo en la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Eh, Como te lo comenté, pareciera que es un poco tardado, pero sí logramos hacer justicia. No hace mucho, una persona obtuvo una credencial con datos falsos y solicitamos una orden de aprehensión, la ejecutamos y estuvo presentada en un penal federal del Estado de México. Entonces, sí llevamos a cabo ese tipo de cuestiones, sí nos conceden órdenes de aprehensión, sí empezamos a generar este tipo de mensajes a la ciudadanía de que sí se genera justicia, sí hacemos justicia. Eh, y en efecto, ¿qué área de oportunidad hay? Pues la que he venido comentando. Pedirle a la ciudadanía que denuncie, que sí hacemos las cosas para que haya justicia y se cuide la democracia, pero tenemos que empezar a reeducar a la ciudadanía, pidiéndole este tipo de consideraciones, que nos den nombres, que nos aporten pruebas, que ellos mismos nos establezcan cuándo fue el hecho, cómo fue el hecho, quiénes intervinieron, si hay fotos, si hay videos, audios, y que lo aporten de manera personal, para que no en un momento de la defensa pueda decir, ok, ese video pues se obtuvo de manera ilícita y es una prueba que no tendría validez. Para evitar eso, pues por eso pedimos que el mismo denunciante aporte, ya sea en una USB, en un CD, los audios, los videos o las fotografías impresas, en fin, para nosotros poder llevar a cabo la investigación, y tienen que denunciar. Por eso los sistemas de denuncia ciudadana están las 24 horas del día, los 365 días del año. Si hablan por teléfono, los va a atender un ministerio público especializado, no los va a atender cualquier persona, sino un fiscal, un ministerio público que está día con día haciendo investigaciones, revisando carpetas, y que denuncien con estos elementos
porque si no hay elementos, sí investigamos, pero va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Hay veces que nos dicen, sí, pues llegaron, se robaron la urna, pero eran gente, pues que no sabemos quiénes son, porque venían encapuchados, no los reconocimos, pues ahí difícilmente va a ser una investigación exitosa. Sí investigamos, pero al llegarnos con esos elementos que no ayudan, no aportan mucho, pues va a ser compleja la investigación. Todavía hay algunas personas que me hacen dos preguntas en particular. Esta primera creo que ha sido una donde muchas, como que ha sido muy consistente, de qué tan posible es, por ejemplo, yo ciudadana, le tomo una foto a mi voto y lo subo a mis redes sociales. ¿Eso es un delito electoral? No es un delito electoral. Y aquellas personas que obligan evidentemente a tomarle una foto a su boleta, eso sí, yo tengo claro que es un delito. Pero para aquellos que quieren subir cómo votaron, ¿ellos estarán cometiendo algún delito? No, ahí no, solamente si te coaccionan, si te solicitan la evidencia del voto contra tu voluntad, sí. Hemos visto que muchas personas llegan a la casilla, le entregan su voto, están en la mampara y antes de ingresarlo muestran por quién votan, ¿no? Y ahí están los periodistas tomando fotos. Pues no, eso no es delito porque es en una cuestión personal que es su deseo decir, pues voté por tal candidato o voté por tal partido, por tal candidata, eso no es delito. Okay. Delito es cuando llega alguien y te dice, oye, pues si quieres que tu calle sea pavimentada, pues me tienes que mandar evidencia de tu voto, ¿no? O si quieres que te incorporemos a algo o te demos algo o recuperar algo, necesitamos la evidencia de tu voto, si es un delito. Es decir, que exista esa coacción, ¿no? Que existe esa amenaza por parte de un tercero hacia el ciudadano, hacia la ciudadana, ahí sí es un delito electoral, sí lo tenemos tipificado en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, sí tener mucho cuidado con eso. Si llegas tú, votas y enseñas tu voto, no hay ningún problema. Pero si llega alguien más y te coacciona, pues sí, sin duda, esa persona que te está coaccionando es quien está cometiendo un delito, no la persona que está enviando la evidencia del voto, sino quien la está coaccionando. Y cierro con esta. Las penas, evidentemente, dependen del delito que se esté investigando, pero en un aproximado, ¿qué es lo menos, o sea, con qué es lo menos que se puede castigar un delito electoral y cuál es el castigo más grave en un delito electoral también para que la gente entienda que su denuncia, o sea, el que uno haga esa denuncia, que hagamos este intento, este esfuerzo, vamos a darle este voto de confianza a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para hacer la denuncia, de terminar su proceso, de que nosotros como ciudadanos cumplamos con esta parte, que es lo menos, con lo menos que se puede castigar, así como que es lo más abajito que se puede ir la sanción por el menor delito electoral y qué es lo peor que puede pasar. Mira, el castigo menor va de un mínimo a un máximo de 6 meses a 3 años. Eso es lo mínimo. De 6 meses a 3 años en uno de los tipos penales. El mayor va de 5 años a 15 años de pena. Es decir, sí hay penas fuertes. ¿Cuál es como lo dice la sanción? Las sanciones de la ley es una multa y la privación De la libertad. de la, ¿no? A lo mejor por la propia naturaleza del sistema de justicia penal acusatorio, no vamos a llegar tal vez a meterlos a la cárcel. Puede haber que se opte el denunciado por un juicio abreviado y ahí hay particularidades en ese sentido, ¿no? Pero sí, la pena mínima es de 6 meses a 3 años, lo mínimo, y la pena más grave que contempla la ley es de 5 años a 15 años.
Pues yo le agradezco muchísimo, Daniel Díaz Cuevas, el director general jurídico de esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que nos venga a aclarar esto para ayudar a promover también esta cultura de la denuncia que yo siento está muy olvidada y es una gran responsabilidad ciudadana, no solo para estos procesos, sino para los que vengan, porque pues si queremos que se sancionen los delitos electorales, pues hay que denunciarlos, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo que se diera una vuelta por aquí para platicar con nuestra audiencia. Pues siempre un placer, Meme Yamel, estar contigo, con tu auditorio y yo disponible siempre que haya oportunidad de platicar estos temas con ustedes. Pues muchas gracias por esta plática, esta charla y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias y pues nos vemos pronto para seguir con esto. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, gente. Yo se los he dicho muchas veces. No solamente se trata de, estoy grabando como el tema de las despensas, estoy grabando cómo están haciendo despensas en la alcaldía, o sea, son funcionarios de la alcaldía, están funcionarios del PRI. No nada más es subirlo a las redes sociales. Aquí en esta página, yo sé que, y miren, yo lo sé, hay muchísima desconfianza, perdón, en torno a los delitos electorales. Aquí les estoy mandando en los comentarios la liga de la ley en materia de delitos electorales, porque ahí justamente viene todo lo que acaba de explicar, cuáles son los delitos electorales, para que los que quieran profundizar en los delitos electorales vean cuáles son, que van desde el acarreo, incluso el proselitismo, cómo está sancionado, o sea, qué se sanciona, qué no se sanciona, etcétera. Pero quiero que ustedes vean la página de la FEDENET, o sea, la página de la Fiscalía, donde uno puede hacer las denuncias. Aquí está. Si ustedes se meten, también les mandé esta liga, ustedes se meten a esta página y aquí tienen la opción de hacerlo anónimo. Esa es una de, evidentemente me decían en los comentarios, pues es que no se denuncia por miedo, eso lo tengo clarísimo. Pues hay gente que mata por una elección, por supuesto que se tiene claro. Hay grupos del crimen organizado que participan, claro que hay miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes al darle al anónimo, evidentemente hay que pues poner otros datos como su edad, ocupación, si tienen algún tipo de cargo o si solamente son ciudadanos, cuál es su escolaridad, o sea, no van a dar ninguno de sus datos personales. No, ¿qué es lo que busca la fiscalía? Esta parte. O sea, digamos que lo más trascendental es la información de los hechos, la fecha exacta, o sea, entre más claro tengamos, entre mayor precisión tengamos de los datos y si tenemos videos, tenemos audios, o sea, si tenemos los elementos, adjuntarlos, narrar cómo ocurrieron los hechos y entonces mandarlo. Entre más completas hagamos nuestras denuncias, es más probable que la fiscalía pueda pues llevar esto a una carpeta de investigación y que terminen sancionando a las personas. O sea, si son, por ejemplo, me dicen, es que luego somos de una empresa y nos están obligando a votar por un partido. Bueno, pueden esconderse el celular y grabar el audio de cómo los obligan. A veces no pueden grabar, pero igual y pueden grabar audios. O igual no pueden ni grabar ni pueden tomar audios, pero igual y pueden tomar fotos. O sea, se pueden hacer de mañitas para tomar fotos y videos, no decir quiénes son, explicar cómo estuvieron las cosas sin dar sus datos personales ni su identidad y adjuntar los archivos para que entonces la fiscalía pueda abrir carpetas de investigación y empezar. Yo se los he planteado de esta manera. No es darle un voto de confianza a la fiscalía nada más porque sí, ¿verdad? Miren, y hay que entender que aquí estamos hablando de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Sí está en la Fiscalía General de la República, pero no es... Hertz Manero no está encargado de ella, pues. ¿Quién es el que está encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? Ortiz Pinchetti. O sea, sí forman parte de la Fiscalía General de la República, pero la de delitos electorales es una rama que se va al delito electoral. Entonces, entre más nosotros hagamos esta parte, porque por ahí me decían, es que quieren que investiguemos, pues es que no se trata de investigar. No es como un delito de homicidio, no es como un delito de extorsión, no es como un delito de cualquier otro tipo penal. Aquí estamos hablando de delitos electorales. Un delito electoral nos involucra a nosotros porque lo escuchamos, porque lo vimos,
porque nos contaron. Entonces, si alguien nos contó, hay que sacarle la sopa. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Y buscar la manera de obtener pruebas. Si nosotros estamos viendo que en una casilla están llevando acarreados, pues podemos hacernos de la maña de grabar cómo están moviendo acarreados y decir cuál es la casilla, en qué sección, en qué distrito, en qué estado, a qué hora fue, si ubicamos de quiénes eran porque llevaban algún tipo de logo o algo, si los conocemos porque son líderes de sección o no. O sea, eso lo incluimos, no decimos quiénes somos, pero incluimos esa información. Tomamos fotos, tomamos videos y ya estamos entregándole a la fiscalía las pruebas para proceder en contra de quien resultará responsable. La moral, digamos que mi manera de explicarles esto, que incluso lo hago con las denuncias de otro tipo, es: las fiscalías, no, creo que la electoral, no sé, creo que igual, pero las fiscalías tienen estas cifras, ¿no? La cantidad de denuncias que reciben. Y a veces, y eso se los digo por la Fiscalía General de la República, por ejemplo, a veces tienen esta extraña manera de hablar de resultados, catalogándolo en qué tantas denuncias recibieron. Entonces, si ellos no reciben denuncias, lo toman como si no existieran los delitos. ¿Qué es lo que yo les digo? Cuando ustedes generan una denuncia, reciben un folio. Por ende, queda registrado. Entonces, inmediatamente le estamos ya quitando a las fiscalías la oportunidad de decir es que no hubo delitos. Ya le estamos quitando la oportunidad al Instituto Nacional Electoral en sus buenos tiempos, entre comillas, e incluso al tribunal de decir es que aquí fueron procesos extremadamente limpios, no hubo ningún tipo de delito, porque entonces nosotros ya estamos entregando las pruebas y se está entregando la denuncia. Por aquí me dicen que no se persigue de oficio, dice Eduardo. Sí, ¿saben cuál es la bronca? Que cómo se va a perseguir de oficio un delito del que no tiene conocimiento la fiscalía. Insisto, no porque suban un video a las redes sociales, la fiscalía va a decir, hay que investigarlo. No, porque es un video que, sobre todo en redes sociales, puede estar descontextualizado, puede ser o sea, la fiscalía necesita más datos que solamente un video en redes sociales. Y a partir de que se hace la denuncia, a partir que se entrega la información, entonces a partir de ese momento que ya la fiscalía empieza a hacer su trabajo. No se pide más, sobre todo cuando es una denuncia anónima. Entonces, hay que entender esta parte. No es suficiente con voy a subir un video a redes sociales. Los partidos políticos, las representaciones de los partidos políticos hacen lo imposible cuando están en los días de las elecciones, están todos encerrados. Y cuando tienen a un seccional o cuando tienen a uno de sus representantes de casilla que les está mandando el video de un delito electoral, entonces ellos tienen la oportunidad de ponerlo sobre la mesa en la sesión del consejo de esa elección, pero tampoco se dan abasto. Es muy complicado darte abasto con todo lo que te llega, porque a veces te llega incompleto. A veces la gente nada más te manda el video y es como de adivínale qué sección es, qué distrito es y a qué hora fue. Adivínale por la posición del sol qué día fue y a qué hora. Entonces, evidentemente, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y tampoco podemos fiarnos al 100% de que nosotros le mandemos a alguien que tiene contacto con alguien, que tiene contacto con el representante del partido en el Congreso, en el Consejo, en la sesión general de ese día, que lo va a recibir y entonces va a denunciar en la sesión del Consejo del INE. No, hay que hacer también nuestra chamba. Entonces, ahí está la información, constantemente le vamos a estar compartiendo. Más vale esto, más vale que usted tenga, véanlo hasta por el lado de trolear a la fiscalía si quieren, hasta si quieren por el lado de la troleada a la fiscalía. Véanlo desde ese punto de vista. Entre más denuncias, menos oportunidad tienen de seguir diciendo que las elecciones son limpias. Y más obligamos a las autoridades electorales a enfrentar su realidad, la realidad que conocemos aquí. Aquí me dicen, ¿cómo denunciar a mi patrón? Anónimo. ¿Tu patrón tendrá que empezar a ver cuál de todos sus empleados lo balconeó? Dudo que seas el único. Es una denuncia anónima. En el relato, obviamente eviten ponerse en jaque ustedes mismos. Entonces, le voy a pedir a nuestros queridos moderadores, como siempre que andan el tiro, que me ayuden justamente
a compartir constantemente en los programas la liga para que ustedes puedan hacer las denuncias a través de una página. Es mucho más sencillo a veces que ir directamente a una de las oficinas de la Fiscalía, algunas oficinas de la representación de la Fiscalía, donde está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y también resulta mejor que pues ir a hacer una llamada. Entonces, ahí tienen una herramienta, hagamos nuestra parte. Si queremos que este país cambie, nos toca a nosotros llevar la responsabilidad de eso.